Racionalidades en el trabajo social. Desde una perspectiva histórico-crítico, la postura en la idea de un proyecto ético-político profesional crítico que se consolida en Brasil comienza a diseñarse a partir del Congreso de la Virada que se dio en 1979. A partir de ahí se genera una ruptura con el tradicionalismo profesional que se comienza a desarrollar más o menos a comienzos de los años 90. Esta ruptura se evidencia en cuanto a la intervención de los agentes profesionales en las relaciones sociales. Y todo esto digamos que se define en un marco capitalista en el que el Estado pasa a intervenir directamente con los empresarios y las clases trabajadoras. A partir de todo esto se establece como una reglamentación jurídica del mercado de trabajo por medio de la legislación social y laboral. Además de todo esto, participa en la organización y prestación de servicios sociales como una nueva forma de combatir al que ellos llaman la cuestión social. A partir de todo esto se empiezan a presentar las demandas de la sociedad capitalista al trabajo social. Entonces es aquí donde se evidencia la necesidad de promover una conciencia como contraria a la conservadora, en la que el profesional logre como fortalecer sus capacidades en los conocimientos teóricos y con ellos las aptitudes para la intervención. Buenas tardes, profesora y compañeros. A continuación, voy a exponer acerca de las precisiones conceptuales del sincretismo en la intervención profesional del trabajo social. Vamos a inicialmente dar el concepto del sincretismo, el cual es el que une conceptos diferentes para dar una sola definición o conformar una nueva. Adicional a ello, en las precisiones conceptuales encontramos el dilema que se plantea frente a la postura que se establece entre teoría y la práctica en cuanto al elemento de conocimiento o de intervención. Además de ello, encontramos un amplio debate que cuestiona las prácticas tradicionales del trabajo social. Podemos recordar allí el autor José Pablo Newton, el cual nos habla del sincretismo en el seno del trabajo social, el cual hace referencia a la división que presenta con respecto al estatuto teórico y el estatuto práctico profesional. En este sentido, el autor expresa que son tres los fundamentos objetivos de la estructura sintética del servicio social. El primero de ellos es el universo problemático original que se presenta como eje de demandas históricas sociales. El segundo nos habla frente al ejercicio profesional y el tercero habla sobre la modalidad específica de intervención. Podemos ver que la implicación de estos tres fundamentos desde la consolidación de trabajo social de la sociedad capitalista señala un problema estructural, además de estar filtrado por una racionalidad específica, ya que no se mueven las lógicas tradicionales del pensar y hacer profesional por considerarse un asunto natural. Entonces lo que nos quiere decir es que el servicio social se particulariza por las relaciones sociales de producción y de reproducción y producción social, como una profesión que interviene en el ámbito de la cuestión social. Lo que queremos exponer es la necesidad de superar el problema y evidenciar el secretismo dentro de la profesión trabajo social, ligado a reconocer la dificultad que se ejerce al accionar del trabajador social en el contexto profesional. En esta parte se menciona principalmente la problemática que existe gracias a la ruptura entre la teoría y la práctica
y el por qué estos dos elementos son fundamentales para el actuar profesional, ya que como profesionales no nos podemos quedar solo con la teoría, pero tampoco podemos intervenir sin una base teórica. En base a este tema, varios autores se han pronunciado y han generado debate, entre ellos Yolanda Guerrero, quien expone tres tendencias dentro de la profesión. La primera es la práctica como fundamentos y acciones profesionales. Entre ellas se evidencia cómo los profesionales aplican diversos procedimientos e intervenciones que en un futuro podrían funcionar en otras situaciones. La segunda es la teoría determinante de la práctica profesional. En ella, la teoría básicamente lo que hace es determinar el objeto de estudio, las herramientas y los instrumentos que se van a usar durante la intervención. Y el tercero, ella lo plantea como que la teoría reconstruye la realidad, exponiendo así proyectos, visiones del mundo y de las personas ante la realidad, generando que el profesional, en este caso que va a llevar la intervención, tome una posición como tal ante esa realidad. Por otra parte, tenemos a Carlos Montaño, quien en su obra La naturaleza del servicio social expone la diferencia entre práctica profesional y práctica social. La primera, según él, responde a una práctica más institucionalizada, teniendo como base el saber o el conocimiento científico, algo más técnico u operativo, demostrando la relación entre la teoría y la práctica o el conocimiento y la acción. La segunda, que es la de la práctica social, él la expone como que toda la vida cotidiana, las relaciones socioeconómicas, entre otros, son los factores principales de estas, ya que tienen o están impregnados de sentido común, contrastando así con la práctica profesional tradicional. Método y metodología. La perspectiva tradicional del trabajo social de los conceptos método y metodología como categorías que representan acciones o intenciones diferentes frente a la intervención profesional. Se plantea que la epistemología proporciona elementos a priori con independencia del objeto y en el plano ontológico se realiza a posteriori si aparecen preocupaciones metodológicas. Es el objeto y no la racionalidad y la lógica interna de la estructura metodológica el que nos brinda el material para determinar los fundamentos, las categorías y el método necesario para apropiarnos teóricamente de la realidad. Método. Aquí, por lo tanto, como relación sujeto-objeto, no se resume a pauta de procedimientos, sino que integra también los fundamentos y categorías de la realidad, del objeto y se establece por valores y principios. En el marco de proyectos sociales, lo que se plantea con respecto a lo metodológico son en este caso estrategias de intervención que se enmarcan en técnicas e instrumentos necesarios para alcanzar la finalidad, buscando el ejercicio profesional. Intervención, instrumentalidad y mediación. En esta parte hablaremos sobre las definiciones críticas que tiene cada uno de estos conceptos y entender un poco más sobre la relación que se da en la parte profesional con respecto a lo teórico-metodológico, ético-político, etc. La intervención es la acción de intervenir, que significa tomar parte en un asunto. Este además se complementa con significados de contextos políticos y económicos. Es uno de los mecanismos sociales en los que se constituyen sujetos en asuntos de la realidad social, ya sea entre personas o entre las mismas instituciones. Cuando se habla de personas, hacemos referencia a los grupos poblacionales con los que se está trabajando. Para Reinaldo Noure, la relación que existe entre mediación e intervención es que, en pocas palabras, la intervención es una mediación, pero no toda mediación es una intervención, ya que la mediación es algo concreto y sus intencionalidades son diferentes a las de la intervención. Marx piensa a la mediación como una categoría de la realidad. Esta es una de las categorías centrales de la dialéctica, que tienen dos dimensiones. La primera es lo ontológico, que hace referencia a todo lo real, y lo segundo es lo reflexivo, que es lo que se elabora a través de la razón. El trabajador social tiene contacto con todos los niveles de la realidad, problemáticas o necesidades de las personas. En esta parte es importante hablar de la demanda institucional, la cual, en pocas palabras, hace que el profesional se proponga objetivos y metas y realice proyectos y actividades en los grupos poblacionales.
Yolanda Guerra expone la importancia del profesional a la hora de intervenir, pues este tiene una formación académica y personal y una forma de ver el mundo un poco más amplia. Con respecto a la instrumentalidad, es algo que va más allá de un simple papel, por ejemplo, para recoger un mercado, alguna ayuda, o un formulario que se llene, pues para brindarle una ayuda a las personas necesitadas. El profesional tiene que servir, en pocas palabras, como un instrumento para la población. Nosotros somos el medio para ayudarle a las personas a satisfacer sus necesidades. Lo que se habló anteriormente nos permite ubicar la instrumentalidad, mediación e intervención como categorías muy importantes de nuestra carrera. Es importante comprender que el accionar de esta profesión está ligado a las condiciones histórico-sociales, las que hacen referencia más que todo al capitalismo, que es en donde existe un análisis continuo de las diferencias que existen y que se han dado a lo largo de los años en las clases sociales.